días, niños de la Iglesia Castillo del Rey, ¿cómo están? Esperamos que estén bien en casa, esperamos que Dios los siga guardando a ustedes, a su familia. Y bueno, pues queremos decirles que los extrañamos, que esperamos pronto poder regresar a la iglesia para poder seguir aprendiendo. Pero bueno, ya que estamos en casa, esta mañana no queríamos que no tuvieran su escuela de niños. Así es que en esta mañana vamos a compartir con ustedes un tema muy interesante, pero quiero antes presentarle a mis hijos. Victoria, ¿quieres saludar a los niños? Y a José, hola, que me va a estar ayudando con la historia del día de hoy. Y antes de comenzar, quisiera que observaran este video. ¿Tú confías en mí? Sí. Ok, vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué con mí? Ahora necesito que me des tus manos. Ahora los dos nos vamos a hacer para atrás y ninguno de los dos va a dejar que los otros se caigan. ¿Ok? ¿Ya ves? Este es el de verdad. Tú confías en mí. De la misma manera en la que tenemos que pensar con Dios, que Él no nos va a dejar solos y no nos va a dejar caer. Okay. Niños, ¿qué les parece si antes de comenzar con la historia del día de hoy, pues oramos para que Dios nos hable, nos recuerde su palabra? Así es que ahí donde ustedes están, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque has sido bueno. Gracias porque has tenido cuidado de nosotros. Gracias porque hemos podido ver tu fidelidad. Te pedimos que el día de hoy tu palabra llegue a nuestro corazón y que dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta mañana nuestra clase del día de hoy se llama Confiar en Dios. Y bueno, como ustedes pudieron ver en el video, Victoria y Ruth hicieron un ejercicio de equilibrio, donde se trataba de que ellos tenían que tomar sus manos y desplazarse hacia atrás, pero no podían soltarse, porque si una se soltaba, pues se iba a lastimar. Entonces, ellas tuvieron que confiar, tanto Ruth, confiar en Victoria, como Victoria confiar en Ruth, que no se iban a soltar. Y bueno, afortunadamente lo lograron hacer. Y por eso la historia de hoy se trata de confiar en Dios. La Biblia está llena de muchas historias donde grandes personajes pusieron su confianza en Dios. Y las personas que lo hicieron, déjenme decirles que nunca fueron defraudadas. A veces nosotros confiamos en otras personas y a veces nos decepcionan un poco, pero cuando nosotros confiamos en Dios, niños, yo les aseguro que nunca vamos a ser decepcionados. Y el día de hoy vamos a compartir una historia y José me va a ayudar un poco a narrarla. Ella se la sabe y yo creo que ustedes se la saben. A ver, les voy a dar una pista. Se trata de un personaje que era enorme, que era muy alto. Era así, enojado, decía cosas. Pero había otro personaje en la Biblia pequeño, pero ese personaje en la Biblia, dice la Biblia que él confiaba en Dios. Y entonces estos dos personajes tuvieron que luchar entre sí. ¿Alguien sabe de quién creen que se trata la historia? ¿Vicky? De David y Goliat. Efectivamente, esos dos personajes que habla la Biblia, yo creo que muchas veces lo hemos escuchado. Esa historia se encuentra en el Primera de Samuel, en el capítulo 17, ahí narra toda la historia. Ahorita nosotros vamos a estar solamente comentándoles algunas situaciones que consideramos que es bueno recordar, pero todo ese capítulo habla de ese enfrentamiento entre David y Goliat. Y bueno, Josué aquí nos va a ayudar un poco con la historia. Josué, ¿estás listo? Ok. Cuéntanos de qué se trata la historia. Hace mucho tiempo había un... Pero muéstrale a los chicos lo que tiene José. Aquí tiene un personaje. Ok, a ver, José, cuéntale la historia, por favor. Hace mucho tiempo había un... Muéstrales a David, pequeñito. Ok, era un joven. Sus hermanos se fueron a la guerra. Entonces su papá le dijo que fuera a llevarles comida a sus hermanos, pero cuando él llegó escuchó una voz
Una voz muy enojada, ¿verdad? Que estaba maldiciendo al pueblo de Dios. ¡Wow! ¡Qué malo! ¿Y cómo se llamaba ese personaje que menciona la Biblia? ¡Wow! ¿Y era parecido a este, José? Miren, ¿sí miran este? ¡Wow! Este es un personaje algo parecido a el gigante Goliat. ¿Y quién era el pequeño que venía ahí a enfrentarlo, José? ¿Cómo se llama? Aquí Josué tiene un pequeño soldadito que está representando a David. Y bueno, Josué, ¿qué pasó entre estas dos personas? Cuéntanos. Fue con Una voz muy enojada, ¿verdad? que estaba maldiciendo al pueblo de Dios. ¡Wow! ¡Qué malo! ¿Y cómo se llamaba ese personaje que menciona la Biblia? Goliat. ¡Wow! ¿Y era parecido a este, José? Miren, ¿sí miran este? ¡Wow! Este es un personaje algo parecido a el gigante Goliat. ¿Y quién era el pequeño que venía ahí a enfrentarlo, José? ¿Cómo se llama? Aquí Josué tiene un pequeño soldadito que está representando a David. Y bueno, Josué, ¿qué pasó entre estas dos personas? Cuéntanos. Fue con el rey de Israel, Saúl, y le dijo que él iba a enfrentar a Goliat. Pero entonces el rey Saúl le dijo que si lo iba a enfrentar tenía que traer armas. Entonces el rey Saúl le puso su armadura, pero David le dijo que él confiaba en Dios que le iba a ayudar a ganar. Entonces fue a un lago seco y recogió piedras y las puso en una bolsa que tenía para usarlas en cena. Entonces cuando llegó el momento del enfrentamiento, el Goliat iba justo con una espada a matarlo, pero cuando David alzó su banda se le clavó en la cabeza. Así es, y hay una parte en la Biblia, José, que me encanta, que le dice David, le dice, Goliat, tú vienes contra mí con espada, con jabalina, y le dice, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor. Y fíjate, José, dice la historia que justo, dice, fíjense ustedes, este personaje que tenemos aquí tiene una protección en su cabeza. Era algo parecido a lo que tenía el gigante Goliat, pero había un espacio ahí en esa protección, en ese casco que él tenía, y dice la Biblia que justo ahí fue donde dio la roca que David lanzó y se desplomó el gigante. Y entonces aquí lo que nosotros queremos compartir, gracias José por la historia, Vicky, aquí lo que nosotros queremos compartir con los niños se trata de qué tenemos que hacer nosotros, Victoria. Tenemos que confiar en Dios, niños. Muchas veces van a venir muchos gigantes, a lo mejor ahí en casa, a lo mejor con papá, con mamá, hay situaciones difíciles, pero nosotros niños tenemos que recordar que el Señor está con nosotros y que así como estuvo con el pequeño David aquí representado, imagínense, miren la gran diferencia que hay. Miren la gran diferencia que hay entre estos dos personajes. Y era real. El gigante era enorme, el gigante era alto, el gigante era un soldado como principio. Él siempre estaba capacitado para la guerra, pero el pequeño David no. Dice la Biblia que el único entrenamiento que tenía David en la guerra era cuando venían los leones, los osos, que querían atacar a sus ovejas. Dice David que él las destrozaba. Entonces David conocía a Dios, niños, y en esta tarde, en esta mañana, nosotros queremos decirle eso a ustedes, que ustedes tienen que aprender a confiar en Dios, y si ustedes lo hacen, pídame aquí al Goliat José, por favor, si ustedes lo hacen, créanme que su familia va a ser victoriosa, créanme que si ustedes confían en Dios, Él puede solucionar. Ahorita estamos viendo muchas situaciones de enfermedad, pero nosotros tenemos que creer que Dios está con nosotros, que así como Dios estuvo con David y pudo vencer a ese gigante, porque aquí dice la Biblia, que lo voy a leer aquí en 1 Samuel 17, dice, en el 14 dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en el lugar envió un espíritu maligno que atormentara, y sus servidores le dijeron. Aquí también en esta historia habla cuando David
venía con el rey y alababa al Señor. Cuando nosotros estemos tristes, niños, cuando nosotros estemos preocupados, pongan alabanza al Señor, porque la alabanza al Señor, como David lo hacía, dice que hacía que las personas se sintieran mejor. Y también aquí en el capítulo 17 dice que se juntaron los filisteos para pelear, y ahí fue cuando surgió este gigante y retó al pueblo de Israel, y David lo escuchó, como dijo Josué, y entonces se enfrentaron, pero David lo hizo confiando en Dios. Así es que nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Dígale a papá y a mamá que le lea la historia en la casa, pero esta historia es una historia muy bonita donde nosotros podemos ver que Dios respalda a sus hijos. Miren lo que le dice aquí, en el capítulo 45, en 1 Samuel 17, 45, dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, le dice, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos hoy a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Así es que ustedes, niños, confíen en Dios y compartan con sus papás. El confiar en Dios es lo mejor. En el 49 dice: David metió su mano en la bolsa, tomó una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Entonces, niños, nosotros tenemos que confiar en Dios para que Él nos bendiga. Muy bien, niños, pues como hemos aprendido el día de hoy, es necesario confiar en Dios. No hay otra cosa mejor que podamos hacer. Así como David confió en Dios, que David no miró que el gigante era muy alto o muy grande o que estaba muy preparado porque era un soldado. David puso su confianza en Dios. Así es que en esta mañana nosotros los queremos animar a confiar en el Señor, a que no veamos las circunstancias, no veamos el gigante que tenemos ahí enfrente, sino que pongamos nuestra mirada en Dios, que todo lo puede hacer y que todo lo puede cambiar para que sea de nuestro beneficio. Así es que en esta mañana ya nosotros les queremos dejar el versículo a memorizar de esta semana, y se encuentra en Filipenses 4:13. Es un versículo muy conocido que ya la mayoría quizás se lo sabe. Y si no lo sabemos aún, bueno, tenemos esta semana para aprendérnoslo. Filipenses 4:13, Vicky, ¿qué es lo que dice? Todo lo puedo en Cristo que nos apoya. Josué, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que nos apoya. Filipenses 4:13 es un versículo muy sencillo, pero que encierra muchas cosas, niños. Encierra que nosotros tenemos que confiar en Dios porque Él todo lo puede hacer. Y yo les animo que hoy, cuando termine la clase, se siente con su mami, con su papi y le pregunte: papi, mami, ¿cuáles victorias Dios ha dado a nuestra familia? Y yo creo que sus papás van a tener muchas historias donde han visto que Dios ha obrado a su favor. Yo, por ejemplo, para compartirle algunas, les comento que mi hija Victoria en el 2009 estuvo muy grave, estuvo en el hospital. Los doctores estaban preocupados, pero yo estaba más preocupada por su salud. Pero yo me fui a un espacio que tenían ahí y me puse a orar y le dije: Señor, tú puedes sanar a Victoria, tú lo puedes hacer. Y creí y confié en Dios. Yo no confié en lo que el doctor decía, ni las personas que entraban a observarla. Yo creía que Dios estaba con ella y que la iba a sanar. Y miren, aquí está, después de muchos años, el Señor la ha guardado y creemos que la va a seguir guardando. Igual con Josué, a la semana de que nació, gravemente al hospital, no sabían qué tenía una infección, pero no sabían qué infección era. Y lo mismo, le decía: Señor, yo clamé por este niño y tú me lo diste y tú estás con él. Y también con Ruth, que no le gusta salir mucho en la televisión, pero también tenemos testimonios de Ruth. Un día tuvo un accidente en su ojo
andaba jugando con un scooter y fue y se golpeó en un barandal. Y Dios fue bueno porque la herida fue justo aquí en el ojo, arribita de su ceja. Entonces imagínense, chicos, si hubiese sido en el ojo, otra hubiera sido la historia. Y después otro accidente, hay una en la rodilla, también una cortada, fuimos al hospital. Pero Dios ha sido bueno, Dios nos ha cuidado. Por eso es que es muy importante confiar en Dios, que nuestra confianza, niños, esté en Dios, que como familia podamos confiar en Dios. Así es que yo les animo y comenten ahí alguna victoria que Dios les ha dado en el video. Pregúntenle a sus papás, si están viendo este video con sus niños, cuéntenles a sus niños los milagros que Dios ha hecho en su vida, porque es muy fácil a lo mejor leer la historia de David y ver cómo Dios obró a favor de David, pero los niños necesitan saber los milagros que Dios ha hecho en nuestra familia, en nuestras vidas, con las personas que ellos están cerca. Para ellos también es muy importante que conozcan que cuando ustedes han tenido necesidades o situaciones difíciles, Dios ha sido fiel. Así es que en esta mañana, niños, les animamos a confiar en el Señor. Vamos a repetir por última vez el texto juntos. 1, 2, 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Niños, que el Señor los bendiga y les deseamos una semana llena de bendiciones. Goodbye. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.